La saga de películas de Viernes 13 y su protagonista Jason Voorhees gozan de reconocimiento por ser una de las películas más importantes de terror en nuestros tiempos. Sin embargo, muy pocos saben que la historia de este terrible asesino está ligada estrechamente a un caso en particular. Cuando las personas piensan en Finlandia, puede que se les venga a la mente el frío y la nieve, además de los inviernos increíblemente oscuros, pero muchos olvidan que en el verano, incluso las ciudades y pueblos más meridionales del país reciben más de 20 horas de luz solar al día. Y fue justo en uno de estos largos días de verano del año 1960 que 4 adolescentes emprendieron un viaje de campamento. El destino era la orilla del lago Bottom, un sitio de campamento tranquilo y popular cerca de la ciudad de Espoo. Los adolescentes viajaron tarde, solo llevaban una tienda de campaña para compartir entre los 4, pero esto no era para nada un inconveniente, ya que el grupo parecía ser bastante cercano y unido. Entre estos 4 jóvenes se encontraban Mila Ermalai y Anja Tulikimaki, quienes tan solo tenían 15 años de edad, y con ellas estaban Nils Wilhelm y Seppo Anteno, los dos de 18 años, quienes eran las parejas de las chicas. Nils estaba con Mila y Seppo con Anja, y por lo que se sabe desde fuera, las parejas parecían llevarse muy bien entre sí. Seguramente debieron de estar increíblemente emocionados cuando partieron ese día de verano y acamparon justo a lo largo de la orilla del lago Bottom. Sin embargo, esta felicidad duraría muy, pero muy poco. Temprano en la mañana del domingo, alrededor de las 6 a.m., y justo después de que los adolescentes habían establecido el campamento, un grupo de niños que estaba observando aves en el lago vio a un hombre rubio alejándose de lo que parecía ser un montón de tela, o tal vez incluso una tienda de campaña que se había derrumbado. El hombre no parecía estar molesto o herido, por lo que los niños pensaron que estaba haciendo lo mismo que ellos. Pero serían solo unas horas más tarde que se lanzaría una búsqueda a nivel nacional para encontrar al hombre rubio que se encontraba a las orillas del lago. Alrededor de las 11 a.m. de esa mañana, un carpintero llamado Esko Johansson también vio la pila de tela en la orilla del lago, solo que este decidió mirar más de cerca, a diferencia de los observadores de aves. Esko bajó a la orilla del lago y probablemente ya había notado que algo andaba mal antes de que se acercase incluso a la pila de tela, y no tardó mucho en darse cuenta de lo que estaba viendo, ya que eran los restos de ropa hecha jirones, rasgada y empapada de sangre, tirada encima de la tienda. Además de eso, pudo ver a una niña desnuda de cintura para abajo y apuñalada hasta la muerte. Esko salió de la tienda dirigiéndose directamente a un lugar con un teléfono para que pudiese contactar a las autoridades, y antes de que nadie se diese cuenta, la mayoría de la policía de la ciudad vecina, o sea, Ersfeld, ya había descendido a la escena de lo que parecía un cuádruple asesinato dentro de la carpa que se encontraron. Tanto Seppo como Anja habían sido golpeados con un gran objeto contundente y luego apuñalados varias veces, y tomando en cuenta las posiciones de las heridas y la tela rasgada de la carpa, los investigadores determinaron que el asesino los había atacado desde fuera de la tienda, golpeándolos y apuñalándolos ciegamente hasta que ya había cortado suficiente tela para ver a qué apuntaba o si sus víctimas realmente habían perecido. En la parte superior de la tienda estaba Mila. Ella era la única que había sido encontrada desnuda y la única de las víctimas que parecía haber sido apuñalada después de su muerte. Esto llevó a los investigadores a pensar que Mila había sido el objetivo inicial. Los investigadores se quedaron vagando, pero no pasó mucho tiempo antes que se tomaran un respiro del caso y descubrieran algo que traería esperanza a la investigación. Escondido mitad dentro y mitad fuera de la tienda estaba Nils, quien había sido golpeado y apuñalado, pero aún se encontraba dando signos de vida.
Sin embargo, había algo curioso en él, y recuerden muy bien esta parte, ya que sin motivo aparente le faltaban ambos de sus zapatos. Nails fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona, en donde fue tratado por sus heridas, ya que había sido golpeado en la frente por algo contundente y su mandíbula se había roto en consecuencia. Pero los investigadores apenas podían esperar a que se despertara para ver si podía decirles quién había hecho esto y quién había asesinado vilmente a sus amigos. Y cuando Nails finalmente despertó, este tenía mucho que decir. Explicó que en algún momento entre las 4 y 6 a.m. de ese domingo no estaba exactamente seguro de cuándo, pero alguien los había atacado. No podía recordar mucho del ataque, pero lo que Nails sí podía recordar de su atacante es que había sido un hombre vestido de negro. Nails dijo que una de las últimas cosas que podía recordar era que los ojos rojos del atacante venían directamente hacia ellos. Las autoridades estaban buscando a un hombre, y si los observadores de aves realmente habrían logrado verlo, entonces sabían que estaban buscando a un hombre rubio, pero por las características de la mayoría de la población finlandesa, eso realmente no ayudó a delimitar la lista de sospechosos. Los investigadores regresaron a la escena en busca de más pistas y respuestas, pero ya desde el primer paso, la policía había cometido un gran error. Al apresurarse por llegar a la carpa, los oficiales que llegaban no habían bloqueado la escena del crimen, y con los refuerzos que constantemente se apersonaban al lugar para tratar de ayudar con la investigación, se manipularon y perdieron valiosas pruebas físicas. Se sabía que se utilizaban 2 armas homicidas y estaba claro que el asesino había utilizado un cuchillo, pero los investigadores no estaban seguros de qué había sido el objeto contundente con el que habían golpeado a los 4 jóvenes. Teorizaron que también podría haber sido una roca, por lo que los equipos se pusieron en marcha alrededor del lago en busca de las armas homicidas, o por lo menos señales de cualquier otro disturbio en el área. A su vez, estaban buscando las cosas que habían desaparecido en la tienda, así como los zapatos de Neil y las llaves de su motocicleta que se encontraban junto con las de Sepal, las cuales habían sido robadas. Los investigadores temían que el asesino los hubiese usado para escapar de la escena del crimen, pero eso tampoco era del todo correcto, ya que poco después se descubrió que el asesino había dejado atrás las motos y luego uno de los equipos de investigadores se topó con los zapatos de Neil, los cuales habían sido dejados a unos 500 metros de la tienda, parcialmente ocultos entre rocas y follajes. No parecía que el asesino hubiese dejado nada más. Nadie podía decir siquiera por qué había tomado los zapatos y los había dejado donde los había puesto, pero estaba claro que la situación empezaba a salirse de control. El grupo policial que descubrió las botas tampoco se tomó el tiempo de acordonar este sitio, lo que a la larga provocó más pérdidas y manipulación de las pruebas, y para entonces las personas del pueblo habían comenzado a notar el terrible suceso que había ocurrido. El departamento de policía fue amplia y duramente criticado por la prensa, la cual los expuso ante la opinión pública por los errores que habían cometido durante la investigación, y eso puso muchísima más presión sobre el departamento para encontrar al escurridizo hombre rubio con ojos rojos. La policía finalmente se decantó por un sospechoso. Sí, Carl Valdemar, también conocido como el hombre del kiosco, porque poseía y administraba un kiosco cerca del campamento, pero rara vez era llamado así cariñosamente, ya que tenía una reputación terrible y era conocido por acosar a los excursionistas y campistas. Según informes de los testigos, Carl a veces arrojaba piedras y cortaba las tiendas de campaña de las personas para tratar que éstas abandonaran el campamento, y eso solo trajo a la luz algunas similitudes con lo sucedido. Sin embargo, al no contar con más pruebas en su contra, los investigadores simplemente preveían descartarlo como el sospechoso de este caso.
hasta que posteriormente se fueron presentando más testigos que afirmaron haber visto a Carl salir de la escena del crimen, solo que supuestamente no se presentaron porque habían tenido miedo del propio señor del kiosco. Pero la policía comentaba haber sacado muy poco de él cuando lo trajeron para el interrogatorio. Las confesiones que hizo tanto cuando estaba borracho como sobrio parecían contener detalles muy específicos sobre los asesinatos, detalles que la policía no tomó muy en serio, y por cualquiera que fuera la razón, Carl fue descartado definitivamente como sospechoso. Se sabe que la policía tenía indicios de otras personas que habían participado dentro del crimen, pero realmente estos solo fueron rumores y especulaciones sobre quién podría ser realmente el asesino. No obstante, no hubo ninguna otra detención. No fue hasta unos 44 años después del asesinato cuando las autoridades arrestaron a alguien cuyo nombre ya estaba muy ligado a este caso. Sí, el arrestado y acusado fue Niels Wilhelm Gustafsson, a quien se responsabilizaba por el asesinato de sus amigos y novia Mayla. La detención sorprendió totalmente al público, pero la fiscalía salió a decir que Niels había sido sospechoso en el caso desde el inicio de las investigaciones. Prácticamente toda la evidencia estaba contenida en base a sus zapatos. Esto se debe a que los avances en la tecnología de ADN habían facilitado a los investigadores determinar exactamente de quién era la sangre que había estado en los zapatos de Niels. Y la respuesta fue bastante sorprendente. La sangre de todos, Mila, Seppo y Anya, estaba en los zapatos de Neil, pero curiosamente la de Niels no se encontraba. Si el asesino realmente los había atacado a los 4 al mismo tiempo, eso significaría que los zapatos probablemente tendrían muestras de sangre de todos. Esta pieza de evidencia se volvió aún más importante cuando la fiscalía afirmó que la sangre que se había dejado dentro de la tienda coincidía con la que se encontraba en las suelas de los zapatos de Neil. Sin embargo, Neil también había sido atacado. Había sido apuñalado y el golpe en la cara lo había dejado con la mandíbula rota antes de que lo dieran por muerto junto con los demás. Parecía que solo había sido un golpe de suerte que no hubiese muerto con sus amigos, pero la fiscalía argumentó que todo esto había sido parte de su plan. Estos presentaron una narrativa ante los tribunales, una la cual se desarrolló de manera muy distinta a la forma en la cual Niels había afirmado que había pasado esa noche. Dijeron que Niels se había emborrachado, pero muy borracho, y que había incomodado a los demás, quienes debían compartir justamente esa noche la tienda con él. Dijeron que probablemente se había vuelto un poco alborotador, tal vez incluso agresivo, y las cosas habían llegado a un tono más serio cuando Seppo había intentado detenerlo para hablar con él. Finalmente, los chicos habían luchado contra él hasta el punto de dejarlo arrodillado y con su mandíbula rota, y él fue oficialmente expulsado de la tienda. Ahora atrapado en su propio camino, dolorido y todavía borracho, Niels no habría pensado en nada más que vengarse. Atacaría a los demás matando a Seppo y a Anya antes de que las cosas dieran un paso más allá con Mila. Por eso había sido la única encontrada desnuda y la única que había sido apuñalada después de su muerte. Todo apuntaba a Niels, pero él había hecho todo lo posible para tratar de cubrir sus huellas después del asesinato. Había dejado sus botas lejos de la escena, tal como las había tomado, y escondido los otros elementos solo para despistar a los investigadores. Luego se había apuñalado a sí mismo, haciendo que pareciera que había sido atacado al mismo tiempo que los demás. Era sin duda una teoría interesante, posiblemente incluso hasta la verdad, pero una de las pocas verdades concretas sobre este caso es que los investigadores fallaron prácticamente en todo su trabajo. Casi ninguna evidencia física podía atar a Niels sin el beneficio de la duda, porque los investigadores no habían asegurado la escena del crimen correctamente en ninguna de las dos ocasiones, y eso es exactamente de lo que se agarró la defensa de Niels. Además, se argumentó que Niels no habría sido físicamente capaz de atacar a los demás, dado el estado en el que se encontraba,
por lo que el tribunal acordó que se retiraran los cargos contra él y se ordenó al Estado que pagara 44.900 euros por el sufrimiento mental que había sufrido mientras estaba encarcelado por sus cargos. Hasta el día de hoy no se ha nombrado a ningún otro sospechoso y nadie se ha presentado afirmando ser el responsable de uno de los asesinatos más brutales de Finlandia y de su crimen sin resolver más prolongado.